Amén. Hermanos, en este tema del pastorado bíblico veremos al lo menos 13 puntos. Uno de ellos es ¿qué es el pastor bíblico? El otro de ellos, ¿cuáles son los requisitos del pastor bíblico? Vamos a ver también la pluralidad, la paridad. También estaremos viendo si un pastor puede ser bivocacional, si un pastor debe recibir o no debe recibir salario. Vamos a ver el gobierno pastoral y vamos a ver también cuál es la razón por la que un pastor puede ser destituido de su cargo o de su ministerio. ¿Sí está conmigo? Vamos a ver el pastorado y la membresía, el pastorado y la disciplina, el pastor del pastor y algunos otros puntos importantes. Da la casualidad, hermanos, y lamentablemente se ha distorsionado lo que es el pastorado bíblico. Así que usted y yo vamos a juzgar de la manera bíblica cómo es que el Señor desea que haya un pastorado en la iglesia. Acompáñame, por favor, a Primera de Timoteo. Lógicamente, Primera de Timoteo es una epístola pastoral. Está Pablo hablándole a uno de los pastores que va a colocar pastores en Éfeso. Ese es el contexto de Timoteo. Timoteo parece ser que uno de los pastores jóvenes, no era un anciano, pero, por cierto, dicho sea de paso, y lo vamos a ver más adelante, la palabra pastor es intercambiable a la palabra anciano o a la palabra obispo. Y vamos a responder la primera pregunta de esta mañana. ¿Qué es un pastor bíblico? Y como es una escuela dominical, me gustaría que ustedes también respondieran qué es un pastor bíblico. ¿Alguien podría decirme, hermanos, qué es un pastor bíblico? Bien, gracias, hermano. ¿Alguien más? Se ajusta a las estándar que está escrito en la Biblia. Amén. ¿Alguien más? Amén, gracias. Les voy a decir que enseña la verdad de la Biblia. Gracias, hermana. Les voy a decir algo que quizás les va a impactar. Y es que ninguna de las cosas que ustedes dijeron está mal. Pero todas ellas no están completas. Porque cualquier hermano podría cuidar a los hermanos. Cualquier hermano podría saber de la Escritura y estudiarla. Y no ser pastor. ¿Sí está de acuerdo? Cualquier hermano pudiera ser un hermano que se somete al escudriño de la Biblia y no ser pastor. Otro pudiera decir un pastor es aquel que ha estudiado el seminario o el instituto bíblico y ahora puede ser pastor o es pastor porque ha estudiado, pero técnicamente no, porque el seminario tampoco te hace pastor, el estudiar la Biblia tampoco te hace pastor, el ser piadoso tampoco te hace pastor. De modo, hermano, que todas las respuestas que ustedes dieron son correctas, pero cada una de ellas se debe someter a un conjunto de cualidades y encerrarlas para determinar qué es un pastor. Yo he colocado lo siguiente y lo quiero enseñar en esta clase. Un pastor es una oveja del sexo masculino que tiene el deseo de supervisar la grey de Dios, debidamente ordenado por un concilio de pastores que a su vez lo califican y vive este hombre siendo sometido a prueba toda su vida. Ahora bien, hermanos, vamos a desglosar esta definición. Primero, la parte donde dije que debe ser una oveja, quiero dejarla para otra clase porque vamos a hablar del pastor en otra clase. Porque un pastor es una oveja, debemos tener eso en mente. Un pastor no es alguien superior a una oveja. El pastor es una oveja que tiene un ministerio diferente. No somos los mejores creyentes, no somos otro rango de creyentes, no tenemos una santidad mayor que otros, pero lo que sí tenemos es un distinto ministerio en la iglesia. Todos somos cuerpo. Solo uno es la cabeza y es Cristo. Y dentro del cuerpo hay diferentes ministerios. El ojo no le puede decir a la mano, quítate, ni tampoco la mano puede decirle al pie, no te necesito. Todos somos un cuerpo con un ministerio diferente, con dones diferentes, con ministerios diferentes. Así que, dicho esto, vamos a comenzar con el primer calificativo. Vamos a 3.1.
palabra fiel. ¿Alguien que lo pueda leer hasta el versículo 6? Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la moderación del diablo. Amén. Hermanos, son muchos calificativos aquí, pero quiero que todos en conjunto me digan cuál es el común denominador en todos estos. Quizás no lo veamos a la primera. ¿Cómo? La palabra no es El común denominador es que todos los calificativos están en masculino. El hombre tiene que ser, el pastor tiene que ser un hombre, no una mujer, no un homosexual, no una lesbiana, un hombre, una figura varonil. Palabra fiel. Si alguno, no si alguna, o si alguno de entre todos, o si alguno de entre toda la iglesia, no, alguno anhela obispado. Esta palabra, aunque es femenino, más adelante la va a volver a repetir en el versículo 2, pero es necesario que el obispo, esta palabra en griego es masculina, sea irreprensible, y luego, ¿esposa de un hombre? No. ¿Qué dice? Marido de una mujer. Y luego, sobrio, masculino. Prudente, decoroso, masculino. No dice decorosa. Hospedador, no dice hospedadora. Apto para enseñar, hombre. No dado al vino. O dice no dado al vino. No. Dice no dado al vino porque es hombre, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción contra la honestidad, etc. Ya lo leímos. De modo, hermano, que el común denominador es que el hombre debe ser el pastor, o el pastor tiene que ser un hombre. No creemos en nuestra iglesia, según la Escritura, en un gobierno con una pastora. Ahora, ¿por qué? Algunos dicen, hermano, ¿Dios es machista? ¿Acaso Dios tiene como algo inferior a la mujer? No, claro que no. Hay una razón específica y Pablo ya la ha mencionado en el capítulo 2. Acompáñame ahí, por favor. Versículo 11. La mujer aprenda, ¿cómo? En silencio, con toda sujeción. ¿Por qué? Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Ahora, usted pudiera decir, hermano, esto se trata de la casa, que la mujer en la casa tiene que estar sujeta al esposo, no tiene que tomar autoridad sobre el esposo en la casa, pero espera un momento, el contexto es que Pablo le está dando requisitos para fortalecer y formar y dar recursos a la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad. Pablo le está hablando acerca de argumentos eclesiásticos, no argumentos familiares. Por eso, hermano, la mujer no puede enseñar, primeramente porque es un precepto del Nuevo Testamento. Versículo 13, da la razón. Simplemente Pablo no quiere decir que es un machista, sino que da la razón evidente. Versículo 13, porque Adán fue formado primero y después Eva. En la escala de valores, en la escala de formación, el primero que fue creado fue Adán, no fue Eva. Eva fue considerada creada por causa de la deficiencia en el hombre, pero no fue la primera creada. Luego dice el versículo siguiente, y Adán no fue ¿qué? Engañado, sino la mujer. ¿Por qué la mujer no puede tener autoridad sobre el hombre? ¿Y por qué la mujer no puede enseñar? Sencillamente porque esta forma de pastorado visualiza que Eva cometió una transgresión en el momento en que decidió sujetarse y obedecer la voz de la serpiente y no la voz de Dios. De modo, hermanos, que aquel que fue engañado no fue el hombre, fue la mujer. Ahora, usted podría decir, hermano, también Adán pecó, Adán también transgredió, Adán también comió del fruto. Sí, pero Adán no fue engañado.
Una cosa, hermanos, que es necesaria en el pastorado es la enseñanza bíblica y no ser engañado por diferentes doctrinas. Si yo, hermanos, comienzo a enseñar una diferente doctrina, estoy haciendo lo mismo que hizo Eva, mostrando una falsa doctrina, creyendo más a la herejía. Dios dijo, morirás desde el día que comas del árbol. Pero ¿qué hizo Eva? No solo desobedeció, sino fue engañada en esa doctrina de la verdad. Y la doctrina de la verdad era, vas a morir. ¿Y qué dijo la serpiente? No morirás. Eva decidió ser engañada y creer a la mentira. Por eso, hermano, la mujer no puede enseñar por estos dos principios. Porque el hombre fue formado primero y después la mujer. En ningún momento, en ninguna parte de la Biblia dice que la mujer es incapaz, no puede o es menor que el hombre. No. Simplemente hay una razón primaria. Otras iglesias o pseudo iglesias donde practican el pastorado de mujeres han dicho que la esposa de Jacob, Raquel, era pastora. Otros dicen que Débora fue una líder en Israel. ¿Y cuántos han escuchado este argumento, hermanos? ¿Pero es un argumento válido? Bueno, contextualicemos entonces la historia de Raquel. ¿Raquel era una pastora de ovejas? Sí. ¿Raquel aconsejaba a esas ovejas? ¿Predicaba a esas ovejas? ¿Tenía autoridad sobre esas ovejas? ¿Mostraba compasión, misericordia? ¿Les enseñaba la escritura, teología a esas ovejas? ¿Te das cuenta cómo se puede descontextualizar un texto solamente por mencionar que Raquel era pastora? Raquel no tenía el mismo ministerio, el mismo trabajo. Ahora bien, debemos entender que cuando se usa la palabra pastor es solamente una analogía de lo que un hombre debe hacer con la gente. Llevar a las personas a pastos. Llevar a las personas a aguas de reposo, como el Salmo 23, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, por sendas de justicia, por amor de su nombre, etc. Es lo que hace un pastor. Por eso se emplea el término pastor en la Biblia. No creas que el título pastor es simplemente porque Dios se lo inventó. No, el Señor quiere que el pastor sea como un pastor de ovejas. En este caso, Raquel no era una pastora de personas, sino de ovejas, animales. Raquel seguramente no tenía ni siquiera el escudriño bíblico para poder enseñar animales. Ahora, ¿y qué hay de la jueza Débora? Hermano, era una jueza. Tenía autoridad sobre Israel. Tenía gobierno sobre algunos hombres. ¿Qué pasa aquí? Hermanos, ciertamente Débora era una jueza. Podía presidir en ese momento a un grupo de hombres, pero nunca les enseñó la escritura. ¿Lo ves? Nunca les enseñó teología, Biblia, el Antiguo Testamento. Débora solamente era una jueza que tenía buenas ideas, buenos ideales respecto al ejército, respecto a cómo ganar una batalla, pero nunca tenía una buena idea, o tuvo, o no sabemos, sobre consejería, exhortación, discipulado, un contexto completamente diferente y radical. ¿Sí está conmigo, hermano? Así que, primeramente, deben ser hombres. Dicho sea de paso, hermanos, hay algunas iglesias bautistas que ya tienen pastoras. Conozco una aquí en Veracruz y no pienso nunca acercarme ahí. No sé cómo interpretan la escritura. Una vez un hombre me dijo, tienes que interpretar ese párrafo de Primera de Timoteo, capítulo 2, donde Pablo dice, no permitas a la mujer enseñar, en su contexto cultural. Y yo le dije, ¿y sabes cuál es el contexto inmediato? El pecado de Eva. El contexto no es cultural ahí, el contexto es teológico. El problema porque la razón por la cual no puede la mujer enseñar no es un problema cultural, es un problema teológico, antropomórfico desde Adán y Eva. Pablo no cita un problema en la cultura, Pablo cita un problema con la mujer, Eva. Ese es el trasfondo, esa es la razón. La razón no es porque
En ese tiempo, la cultura, que el hombre, que allá en Éfeso, la mujer era estimada menos. Y por eso, no, ese no es el problema era Eva. El problema era la mujer. No que la mujer es menor que el hombre de ninguna manera, sino por el pecado y el engaño de la serpiente a Eva. Hermanos, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Bueno. Así que ya como todas estas cosas son calificativos para hombres y están en masculino, queda asentado que en nuestra iglesia solamente debe de haber pastores, no pastoras. La esposa del pastor no es una pastora. La esposa del pastor no es una pastora. La esposa del pastor es una oveja. Es una hermana más en la iglesia. El pastor es una oveja con un ministerio diferente en la iglesia. Vean nuevamente, por favor, 1 Timoteo 3, 1. Claro, el tema ahorita es el pastorado. Sin embargo, voy a decir algo nada más respecto a su pregunta. La mujer puede enseñar, según 1 Timoteo capítulo 5 y 6, a las más jóvenes mujeres a ser prudentes, a que amen a sus hijos, a que amen a sus esposos, etc. La mujer tiene el derecho, el privilegio y la responsabilidad de enseñar a otras mujeres. Si puede, vamos ahí, por favor. Vamos a 1 Timoteo 5. ¿Ya está ahí? Vamos al versículo 15. Si alguien lo puede leer, por favor. 1 Timoteo. O es segunda. No recuerdo, hermanos. Si alguien me puede ayudar, por favor. Primera, a ver. 5 versículo 15. Uh-huh. Porque ya algunas se han apartado del pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas que las mantenga y no sea grabada la iglesia. Ok, no es esa. Para las que de verdad son viudas. Ok, no es ese. Es Tito 2:6, perdón. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana, irreprochable, de modo que el adversario no se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. No, hermanos, no tengo el texto. Ok, más adelante entonces, Tito 2:4, más atrás, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Bien, siempre hay la palabra enseñar. Entonces la mujer sí puede enseñar. No es incapaz, por eso te decía, la mujer no es incapaz o inferior en cuanto a su conocimiento, su sabiduría para enseñar a mujeres, pero no en un liderazgo pastoral. Ese es el sentido. Gracias, hermano Luis. ¿Alguna otra pregunta? Bien, vamos entonces a 1 Timoteo 3. Dice el versículo 1, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Ya que hemos determinado que debe ser hombre el pastor, determinemos entonces cuál fue la causa yaciente por la cual este hombre es pastor o puede ser pastor. Si alguno anhela, esta palabra anhelar significa deseo. De la misma manera, el apóstol Pedro dice en su epístola que los hombres pastores gobiernen voluntariamente a las ovejas, no por fuerza, sino con un ánimo pronto. ¿Por qué? Porque el deseo es necesario en aquel que desea el obispado, o el deseo otra vez es necesario para aquel que va a ser pastor. Escucha aquí, hermano. Un pastor que no tiene el deseo no es pastor. Puede haber un hombre que tiene el deseo y no es pastor, pero a la misma vez puede haber un pastor que no tiene el deseo y no es pastor. Estaba leyendo uno de los libros sobre los ancianos de la iglesia, tengo varios, y mencionaba este hombre, creo que se llama Jeremy, algo así se llama, Jeremy Ryan, que en su iglesia manejan la pluralidad y que estaban considerando a un hombre piadoso,
bueno, honesto, que cumplía los requisitos de 1 Timoteo 3, del 1 al 9, y que le ofrecieron el pastorado. Hermano, ¿desea ser pastor en la iglesia? Considéralo. Pasó un tiempo y este hombre dijo, creo que no deseo todavía ser pastor. Este hombre cumplía con todas las cualidades de la escritura, y luego otra vez le presentaron la propuesta por segunda vez. Hermano, ¿consideras ya ser pastor y parte del grupo de pastores en la iglesia? Entonces ese hombre dijo, todavía no. Pasó otro tiempo y meses, quizás años, y le volvieron a insistir el cuerpo de pastores a este hombre, porque era un pastor que pudiera ser buen elemento, y le dijeron, ¿desea ser pastor en la iglesia? A lo que este hombre respondió, está bien. Entonces estaban ya en el proceso del pastorado, para la ordenación y todo esto que se hace, y en ese transcurso dice el libro, Jerry Ryan, que tuvo un momento de reflexión donde dijo, este hombre puede quedar frustrado porque al fin de cuentas no tiene el deseo de ser pastor. Puede que llegue el momento en el cual lleguen las pruebas, adversidades, luchas, problemas, y por causa de tener ese concepto, esa conciencia, esa moralidad de que es pastor, entonces se tiene que regir bajo el escrutinio de un pastor, pero él nunca deseó ser pastor, por lo que puede desanimarse, frustrarse y hasta dejar la congregación. Entonces, con toda la humildad, le dijeron, hermano, perdónanos, considera no ser parte del cuerpo, es necesario que tengas un deseo. Si no hay el deseo para el pastorado, ese hombre, aunque sea ordenado, no es pastor o no puede pastorear. Para el pastorado se necesita un deseo. ¿Deseo a qué? ¿Al título? No. Lean nuevamente el versículo 1. Palabra fiel. Si alguno anhela ¿qué? Obispado, buena obra, desea. Amados hermanos, ¿qué significa la palabra obispado? Porque cuando dice, si alguno anhela obispado, quiere decir que anhela algo. No solamente el título, es decir, no solo el título, sino aquello que significa ser obispo. ¿Y qué significa ser obispo? ¿Alguien que pueda contestarme, por favor? ¿Alguien? Obispo no es el de la Iglesia Católica, por cierto. Obispo, la palabra griega aquí es el que supervisa o el que está encima mirando a los demás. Si alguno desea estar arriba mirando, supervisando la iglesia, entonces desea una buena obra. El hombre que desea ser pastor no es por el título, lo desea porque anhela supervisar y que la iglesia camine en santidad. Vea por favor 1 de Pedro 5. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, testigo de los padecimientos de Cristo. Es 1 de Pedro 5:1. Que soy también partícipe de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza. ¿Cuál es el antónimo del deseo? Hacer algo por fuerza. Si yo lo estoy haciendo por fuerza, entonces no lo estoy deseando. Y luego sigue diciendo, perdón, el versículo. Sino voluntariamente. Este es el sinónimo, la palabra semejante a deseo. El que lo hace de manera voluntaria, lo hace porque tiene un deseo. El que lo hace por fuerza, es decir, pastoreando porque le están pagando, porque le dijeron, lo invitaron o lo que sea, entonces no lo hace voluntariamente. El pastor, para ser pastor, necesita desearlo, anhelarlo. Por eso es necesario, hermanos, que antes de que un candidato ingrese al pastorado o al escudriño, se le pregunte, ¿deseas ser pastor? ¿Por qué? No, es que me gusta tener un rango más. No. ¿Deseas el obispado? ¿Deseas ser el supervisor, el que esté por encima mirando a las personas? Ahora, cuando hablo de supervisor, no me refiero a que esté por encima de ellas juzgándolas, sino de que puede estar por encima para mirar la deficiencia o la autosuficiencia o los problemas o cualquier problema que haya en la iglesia, para colaborar y apoyar en ello. Por eso es un obispo, por eso es un hombre que desea estar mirando por encima. Eso es un supervisor.
aquel que ve más allá que otros. ¿Sí está conmigo? ¿Alguna pregunta? Ahora siga leyendo 1 Pedro 5:2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por, sino que. Ahora lea por favor, alguien que me pueda leer hasta el versículo 4. Fuerte, hermano, por favor. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Gracias, hermano. Bien, vamos a ver uno de los últimos puntos del día de hoy. ¿Quiénes son los pastores? ¿O qué es un pastor? Ya hemos visto que un pastor es un hombre. Hemos visto que un pastor es un hombre que tiene un deseo. Una oveja que tiene un deseo de supervisar la iglesia. Pero a la misma vez hay otra cosita importante. Un pastor debe ser un hombre calificado y ordenado. Ahora, escucha esto. Porque puede haber un hombre en la iglesia que es hombre, es varón, puede ser que este hombre anhele el obispado, pero puede ser que este hombre no cumpla los requisitos de ser pastor. Por mucho que anheles el pastorado, si no tienes los requisitos, entonces no puedes ser pastor. Ahora bien, puede que ya seas pastor ordenado, que hayas tenido el deseo y que a la misma vez seas un hombre, pero que no cumple los requisitos siendo ordenado. Entonces ese tal no es pastor. Debe ser descalificado. Y eso lo vamos a ver en el último punto. La descalificación del pastor. Vaya conmigo a 1 Timoteo 5, por favor. Primera de Timoteo 5, versículo 22. No impongas con ligereza, ¿qué? Las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. ¿Cuándo es que un pastor o un hombre que desea el pastorado debe ser ordenado? Bueno, cuando un grupo de hombres o un hombre, porque también vemos en la Biblia que un hombre podía ordenar a otro hombre, pero lo vamos a ver más adelante, donde un grupo de hombres impone, no con ligereza, las manos a alguno. Cuando estamos hablando de ligereza, estamos diciendo que has escudriñado, has visto, analizado, probado a tal candidato, a tal hombre que desea el obispado. De tal manera, hermanos, que ya cuando ha sido supervisado, analizado, escudriñado y ha sido sometido a prueba, como también los diáconos, entonces ese hombre puede ser ordenado. De esta manera no impones las manos con ligereza. Y esto nos lleva a un tercer y cuarto punto simultáneo. ¿Cuáles son las cualidades de un pastor? ¿Cuáles son? Yo creo que todos nosotros nos deberíamos saber lo que dice 1 Timoteo 3. Vamos ahí, por favor. Gracias. Conviene, pues, que el obispo sea, ¿qué? Irreprensible. Ahora, este es el requisito primario. La irreprensibilidad. Dígalo conmigo, porque irreprensibilidad. Un hombre que desea el pastorado tiene que ser irreprensible. Ahora, los argumentos que vienen después son una lista que encabeza la palabra irreprensible. Un hombre es irreprensible cuando es marido de una mujer, es irreprensible cuando es decoroso, es irreprensible cuando es hospedador, es irreprensible cuando es amable, apacible, no avaro, es irreprensible cuando gobierna bien su casa, etc. De modo que si entendemos todos los puntos de abajo, vamos a entender que es irreprensible. Pero cuando decimos irreprensible, no estamos diciendo que es un hombre sin pecado, porque todos somos pecadores. Estaríamos en contra de la doctrina del pecado en el hombre, porque de antemano no es justo que haga el bien y no peque. Así que, hermanos, dicho sea de paso, no quiera ver perfección en el pastor, no la va a ver. Pero sí hay algunas cosas que son necesarias en la irreprensibilidad. ¿Sí está conmigo?
Un pastor puede tener algún pecado en el cual está batallando y ser irreprensible. Porque cuando decimos irreprensible, estamos hablando de alguien que no se le puede reprender públicamente de algo que ha hecho. Y cuando estamos reprendiendo a un candidato al obispado por algo que ha hecho, es porque eso que hizo es visible. Solamente puedes reprender aquello que es visible, no aquello que es invisible, o aquello que es subjetivo, o aquello que está dentro de nosotros. Yo no puedo ver el pecado que hay en ustedes dentro, ni tampoco ustedes pueden ver el pecado que hay en mí dentro. Solamente eso lo tiene que ver el Señor y yo. Pero si hay algo que podemos reprender si es visible, si es escandaloso. Amén. Por cierto, hermano, lo vamos a ver dentro de 2 meses, pero ahí también radica la disciplina en la iglesia. La disciplina solamente se basa en aquellos pecados que son escandalosos, que son de mal testimonio en la iglesia, que son públicos. De la misma manera, el obispo o el candidato al obispado que tiene algún pecado visible no puede ser pastor. Y vamos a comenzar con el primero. Conviene pues que el obispo, o por cierto, dice la palabra, es necesario. Subraya esa palabra, es necesario. Quizás a la iglesia le cae bien un hermano que tiene dinero y que desea ser pastor, pero no vive una vida irreprensible. Pero como cae bien y el hermano invierte en el aspecto físico de la iglesia y cae bien y invierte y cae bien, entonces tendemos a decir, hermano, no hay problema, podemos esperar a que el Señor cambie en ti, podemos considerarte para el pastorado. No te preocupes por ese adulterio que tienes. ¿Ya me entendiste, hermano? No te preocupes por ese carácter inmoral que tienes. No te preocupes por esa forma de avaricia que tienes. Lo toleramos. Sabemos que eres pecador, somos pecadores, no hay problema. No, hermano. No. Por eso estamos enseñando esto. Conviene, pues, es necesario. Se necesita. No es un, está bien, vamos a tolerarlo. No es un tal vez puedes, se necesita. Amén. Se necesita que el obispo sea irreprensible. Y viene la primera cualidad. Marido, ¿qué? De una sola mujer. ¿Usted qué entiende cuando dice marido de una mujer? Porque hay 2 escuelas y te voy a mencionar la mía, que creo que es la correcta. ¿Qué significa marido de una sola mujer? Es fácil. Que no tenga otra. Que no tenga 2. Que no tenga 3. Que no sea un polígamo. Que no tenga 4. Que tenga una. Porque si tiene 2, es un inmoral y perverso. ¿Estás conmigo? Si tiene su esposa y un amante, no puede. Si tiene 2 esposas en la iglesia, ¿cómo le vas a enseñar a los hermanos a tener una familia en orden? No puedes. Y quiero solamente hacer 2 aclaraciones aquí. Cuando dice marido de una mujer, perdón, hermano, no se refiere a que necesariamente tenga que estar casado. Ese no es el requisito. El requisito es marido de una mujer. Pero no implica que no esté casado. ¿Por qué? Bueno, ¿Pablo era soltero o casado? Y en la escala de valores, ¿quién es mayor, el apóstol o el pastor? Dice la Biblia que la iglesia es edificada sobre Cristo. Y de ahí el fundamento de ¿quién? Los apóstoles. Y de ahí edificamos sobre el fundamento de los apóstoles. De alguna manera los apóstoles tienen un grado mayor por lo que se les dio, la iluminación que se les dio, la revelación que se les dio, el encargo que se les dio, y es un grupo selecto de 12 personas que fueron apóstoles. Y Pablo le está diciendo, tú tienes que considerar que si hay un hombre que está en matrimonio, este hombre tiene que estar solamente casado con una. No implica que esté soltero, porque mi ejemplo como apóstol es que soy soltero. Y si es estar casado y el pastorado implica estar casado, yo no podría ser pastor y apóstol. ¿Lo ves? No se necesita estar casado, pero es recomendable. Hay algunos asuntos que no se podrían llevar a cabo si no estás casado.
Y es peligroso. No es pecaminoso, es peligroso. Podría tal joven o tal hombre estar en una situación difícil y expuesta completamente. Y tentativa también. Quizá ese hombre piadoso quiere comprometerse con una joven de la iglesia, no funcionó, y luego quiere comprometerse con otra, y no funcionó, y luego quiere comprometerse con otra. Causas mal testimonio. Hay muchas implicaciones por las cuales el pastor debe estar casado, pero no es un requisito. El requisito es que si está casado, esté casado con una. Tampoco, hermano, perdón, estoy enfermo. Tampoco el texto señala que ese pastor necesariamente tenga que haberse casado con una en toda su vida. ¿Cómo, hermano? El texto dice marido de una sola mujer. No dice marido de una mujer por siempre, sino habla sobre cantidades de esposas. No está hablando sobre un hombre que vivió en el mundo, se casó y luego fue divorciado y luego conoció a Cristo y luego tiene a su esposa cristiana. Hermano, la vida vieja pasó. El Señor perdonó ese adulterio, el Señor perdonó toda su vida, las cosas viejas pasaron. Y usted puede decirme, hermano, la verdad me cuesta trabajo discernir esto, pero quiero preguntarte algo. El apóstol Pablo, antes de conocer a Cristo, ¿qué era? ¿Era un qué? ¿Y por qué juzgamos a aquellos que desean el obispado cuando Cristo ya perdonó su adulterio? Si Pablo era un asesino y Mateo era un ratero. ¿Está conmigo? Entonces no es una buena excusa decir que el pastor nunca tiene que estar divorciado. Claro que si estás en Cristo y luego te divorcias, no puedes ser pastor. La Biblia te manda no volverte a casar. No has corroborado un buen testimonio en la iglesia, no has dado un buen testimonio en la iglesia, pero aquel que se ha divorciado y luego conoció a Cristo, comenzó su nueva vida en Cristo, no hay ningún mandamiento que le diga que no puede ser pastor. Porque el único requisito es que si estás casado, seas de una esposa y no de dos, no de tres, no un polígamo. Ese es lo que dice literalmente el texto, sin mezclar otra palabra. ¿Alguna pregunta, hermanos? Por cierto, el hermano Luis no está divorciado. Quizás Pablo fue una persona soltera y ella empezó todo esto porque, como él dice, él ya el Espíritu Santo fue una ayuda. Pero yo sí creo, bueno, que esa persona, como dice la Biblia, porque es nuestra ley, dice que debe de ser. Bueno, 2 puntos, hermana. El punto número 1 es que Pablo está hablando de un matrimonio no multifacético. Ese es el sentido del texto. No está hablando si debe ser o no ser, sino de que sea de una mujer. Ese es el sentido primario. Luego usted acabó de decir una palabra que pone en su posición su teoría, porque usted dijo, quizá Pablo pasó esto con él. Entonces las suposiciones no pueden caber. Ahora bien, ¿Timoteo era casado? Tampoco. Y él colocó pastores en Éfeso. Y podemos mencionar otros pastores en la iglesia primitiva, que no son el ejemplo. Ningún pastor es el ejemplo. Pero que de alguna manera podemos visualizar que el texto no quiere decir que necesariamente tiene que estar casado, sino que debe ser marido de una. El punto es que sea de una. Porque si dijera que tiene que estar casado, el texto diría algo como esto. Es necesario que el obispo sea casado. Pero no, el texto dice, es necesario que el obispo sea marido de una mujer. Entonces está hablando de cantidades en el matrimonio y no de que debe estar casado, hermana. Pero está bien, vamos a considerar su punto y vamos a seguir meditando en ello. Eso es lo que yo creo. Bien, versículo 3. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? ¿Hermano Bet? ¿No? Bueno, hermano.
¿Qué? Los requisitos. Me está preguntando si esos requisitos son para cualquier miembro que quiere tomar un ministerio. Pues sí, podría ser, y no necesariamente todos los miembros que deseen servir tienen que ser casados. ¿Sí? Pero podría tomarlo como un principio, no como una regla, porque la regla es para el pastor aquí. Bien, versículo siguiente. Es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, por cierto, sola. Al rato veremos la quinta sola. Sobrio. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? ¿Cómo? Siempre conciencia de lo que hace. Si es irreprensible, es porque este hombre es recatado, sobrio, recto. No hay en él doblez, no hay en él ambigüedad, no hay en él